Espera 2 segundos. Listo, la transcripción ya empezamos y en estos momentos ya me confirman que se está grabando. Grabación y transcripción iniciadas. Perfecto. Entonces ahora vamos a compartir pantalla y me confirman, por favor, si ustedes ya pueden ver la pantalla. Sí, señor, ya. Muy bien, muchas Sí, señor, ya se gracias. puede ver. Listo, entonces, perfecto. De pronto, una última recomendación antes de iniciar como tal la explicación. Eh, pues como voy a estar mirando la misma la pantalla que ustedes están viendo, no voy a tener la posibilidad de estar leyendo en tiempo real lo que son los chats, entonces de pronto las preguntas que dejen en los chats las revisaré ya así al final, de pronto haciendo un par de pausas en la web y pues tratar de pronto que las preguntas sean directamente pues en el audio. Espero que pues los que no tengan la posibilidad pues de pronto me tengan un poquito de paciencia, pues que ya esas preguntas las podré abordar un poco hacia el final o en cada una de las pausas, porque tengo que interrumpir un poco la presentación e irme otra vez hacia la pantalla principal de la reunión y pues poder leer las preguntas. Entonces, como les mencionaba, nuestra cuarta web va a trabajar lo que son las ecuaciones exactas y el factor integrante. Mi nombre es James Jair Gómez, soy uno de los 3 tutores que están trabajando en este periodo del curso de ecuaciones diferenciales y esta web vamos a dividirla en 3 partes. Digamos que como tal, la parte fuerte, que es la solución de las ecuaciones diferenciales que vamos a llamar exactas y por factor integrante, va a estar hasta en la final de la segunda parte. En una primera parte vamos a definir lo que es una ecuación diferencial exacta. Vamos a tener que abordar de pronto, recordar un poco cómo derivamos e integramos funciones que no dependen de una sola variable, sino de dos. Y la segunda parte ya vamos a definir ahora sí cómo se soluciona una ecuación que ya sabemos que es exacta, con algunos ejemplos. Y en una tercera parte vamos a ver algo que se llama factor integrante, que es como ecuaciones que no son exactas, pero digámoslo así, casi. ¿Cómo podemos una ecuación diferencial que de entrada no es exacta, poderla convertir en una que sí es exacta y poderle aplicar lo que vamos a ver en la segunda parte de la web? Eso es un poco el resumen, pues, de las fases en las que voy a dividir un poco esta clase. Entonces, sin más preámbulo, vamos a arrancar a definir lo que son las ecuaciones diferenciales exactas. Vamos a dar primero una definición. Entonces, aquí empezamos un poco con la estructura para poder llegar a entender cuándo una ecuación diferencial es exacta. Entonces, vamos a recordar que si yo tengo una función, aquí ya de pronto es, digamos que un contexto diferente a lo anterior, y es que si yo tengo una función que depende de 2 variables, x y y, con derivadas parciales de primer orden continuas en una región rectangular cualquiera del plano XY, vamos a definir la ecuación diferencial total. Entonces, es una ecuación diferencial o diferencial total simplemente, como la ecuación diferencial de f igual a la derivada de f, recuerden esta notación, derivada de f con respecto a x por dx, más la derivada de f con respecto a y por dy. En ocasiones nos va a servir que esta derivada de f con respecto a x, por facilidad, la llamamos simplemente f sub x. Y a esta derivada de f con respecto a y, por facilidad, la vamos a llamar simplemente f sub y. Esto pues porque lo vamos a utilizar bastante. Entonces a veces es mucho más fácil utilizar esta notación f sub x y f sub y, pues que la notación clásica que es con el diferencial. Vamos a dar un ejemplo para tratar de entender un poco esta definición de lo que es una diferencial total. Aquí de pronto les pongo la ecuación utilizando la notación de diferencial y esta notación ya reemplazando como tal lo que les decía. Entonces esta f sub x va a significar lo mismo que la derivada de f con respecto a x y lo mismo la f sub y va a significar la derivada de f con respecto a y. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener aquí una función. Entonces, aquí está una función que depende de 2 variables, f de x, y, que es x a la 3 menos 6xy más y a la 2. A esa ecuación voy a pasarme un poquito hacia acá, voy a centrarme en esto que es lo que voy a necesitar y voy a tratar, empezamos de una vez. Entonces, vea, entonces aquí vamos de una vez a dar un repaso de cómo vamos a derivar funciones que dependen de más de una variable, derivadas parciales. Entonces, para poder encontrar esta ecuación, pues nosotros empezamos, listo, vamos a hallar la diferencial total.
En la parte izquierda, pues está diferencial de f igual. Necesitaría yo saber a qué es igual la derivada de f con respecto a x y la derivada de f con respecto a y. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miremos la función. Aquí está. Vamos a derivar con respecto a x. Entonces, empecemos. Cuando hay una suma o una resta, recordemos que la derivada simplemente se deja separar. Entonces, derivar cada una por aparte y sumarlas o restarlas. Entonces, si yo voy a derivar con respecto a x, entonces lo vamos a hacer. La derivada de x a la 3, ¿cuál es la derivada de x a la 3? Pues 3x y le bajo 1 al exponente, ¿cierto? Y de pronto uno va a empezar a dudar aquí cuando ve, bueno, ¿cuál es la derivada de menos 6xy, pero con respecto a x? Si ustedes se dan cuenta, y tengo dos variables. Y entonces, ¿cómo funciona esa derivada? Como estoy derivando con respecto a x, la variable y viene siendo, pues, como si fuera una constante, ¿sí? Entonces, cuando ustedes estén derivando con respecto a x, esta variable y se le da el tratamiento, el mismo trato como si fuera un 5, un 10, un 20, cualquier constante. Entonces, para poder dar la solución, de pronto algunos ya la tendrán. Si yo les dijera cuál es la derivada de 5x, ¿ustedes qué me dirían? ¿Cuál es la derivada de 5x? X. No, derivada de 5x. Ah, 5, perdón. 5, muy bien. Y si yo les pongo 10x, pues la derivada va a ser pues 10, ¿no? No importa si es negativo, si es la derivada de menos 3x, la derivada sería menos 3. Ahora, si yo les digo cuál es la derivada de menos 6x y y, pero es con respecto a x, des en cuenta que el menos es una constante, el 6 es una constante, y la y, como lo acabé de indicar, le vamos a dar el mismo trato como si fuera una constante. Imagínense que esa y es como si fuera otro número, un 3, un 10, un 20. ¿Cuál es la derivada entonces? Menos 6. Menos 6y. Y menos 6y. Queda la constante. Des en cuenta. Si es 5x, quedó solo el número. Si es 10x, quedó solo el número. Si es menos 3x, quedó solo el número. Pero si es menos 6xy y y le estamos dando el trato de como si fuera una constante, pues queda el menos, el 6 y la y, porque la y se le está dando trato de como si fuera una constante. Entonces, cuando yo voy a derivar acá, pues x a la 3, pues esa está perfecta. 3x a la 2, no hay problema. Menos la derivada del término que está en el centro sería menos 6y, ¿sí? Más, ahora abordemos esta pregunta. ¿Cuál sería la derivada de y a la 2, pero con respecto a x? Ojo ahí, ¿no? Es con respecto a x. ¿Ustedes qué me dirían? O se las pongo más fácil. ¿Cuál sería la derivada de 3 a la 2? 0. 0 porque es una constante, ¿cierto? Y si les pongo la de 10 a la 2, pues sigue siendo 0 porque las derivadas de las constantes son ceros. Ah, pero es y a la 2. Ah, pero es que como es con respecto a x, y es como si fuera una constante, entonces esto es como si fuera un 3 a la 2, un 10 a la 2, cualquier constante le da a la 2. La derivada de y a la 2 también sería 0. 0, porque es, ojo y atención, ¿no? Porque es con respecto a x. Entonces ya tengo la derivada de la función con respecto a x, aquí la voy a poner, está lista, pero como en la diferencial total ya tenemos esta, la que está en rojo, ahora vamos a encontrar la de azul, que es como la que me falta, esos son los dos términos que usualmente uno encuentra. Entonces ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero van a cambiar las variables. Si yo voy a derivar con respecto a y, pues entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Pues lo que tenga y, normal, las derivadas que conocemos, pero cuando haya una x en algún término, yo vaya a derivar con respecto a y, la x es como si fuera una constante. Entonces vamos a cambiar un poco el chip, cambiando las variables. ¿Cuál es la derivada de x a la 3, pero con respecto a y? 0. 0, 0. profe. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la derivada de menos 6xy, pero con respecto a y? Menos 6x. Menos 6x, exacto, des en cuenta, está la y, lo que le quedó, pues es el número menos 6x, más, ¿y cuál es la derivada de y a la 2 con respecto a y? 2y. 2y. Listo, hermano. Ahí ya tengo la derivada con respecto a y. Ahora, como ya tengo todo, pues ahora simplemente escribo a cuánto es igual la diferencial de f, aquí la tengo, es igual a f sub x, ya la tengo por aquí, la voy a escribir, mire, 3x a la 2 menos 6y
más 0, no es necesario escribirlo, y todo eso está multiplicado, mírenlo acá por lo que está multiplicado, por dx más, ahora la diferencial de y, que mire por acá la tengo, eso nos da menos 6x más 2y, multiplicado de 50 por lo que está multiplicado acá, por dy. Y esta que acabé de encontrar acá, esta es la que nosotros vamos a llamar diferencial total ¿de quién? De esta f que me dieron. Y uno diría, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con ecuaciones diferenciales? Des en cuenta que el último resultado al que nosotros llegamos, esta diferencial que hallamos, pues ya tiene por acá el diferencial de x, tiene el diferencial de y, hay un par de productos que tienen similitud a alguno de los ejercicios que ustedes de pronto ya ojearon antes de entrar a esta web, que son los ejercicios que están trabajando, que van a empezar a trabajar una vez pues veamos o demos la explicación de, pues, de esto, de estas ecuaciones que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces ya vamos un poco armando el contenido hacia dónde queremos llegar y cómo después vamos a tratar de resolver esas ecuaciones que les plantearon. Entonces, listo. Si yo tengo una función como esta, hallar la diferencial total es hallar la derivada con respecto a x, hallar la derivada con respecto a y simplemente venir acá y reemplazar. Entonces, eso por un lado. Bien. Ahora aumentemos el problema. ¿Qué pasará si esa función, miremos la función anterior, aquí la función anterior, esta x a la 3 menos 6xy más y a la 2 fuese igual a una constante? ¿Qué pasará si esa función fuese igual a una constante? Es decir, mira, aquí la tengo. Si esa función x a la 3 menos 6x más y fuese igual a una constante, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el diferencial, cuando usted vaya a hallar la diferencial, el df, diferencial de f, si es igual a una constante, ¿cuánto da la derivada de una constante? 0, profe. 0, ¿cierto? Cero, La derivada de una constante, pues da 0. Eso quiere decir, me voy a devolver un poco aquí al anterior diferencial que hallé, que si esto fuera igual, lo voy a poner aquí un poco para no escribir siempre lo mismo, si esto fuera igual a una constante c, esta diferencial se cambiaría por 0, ¿no? ¿Por qué? Porque la diferencial de f, si es igual a una constante, pues la derivada de una constante va a ser 0. Eso quiere decir, lo voy a escribir aquí nos había dado diferencial de f igual 3x a la 2 menos 6y, 3, perdón acá, 3x a la 2 menos 6y por dx más, por aquí estaba un menos 6x más 2y, entonces un menos 6x más 2y, ¿cierto? Por dy, pero como es igual a una constante, entonces vamos a cambiar el diferencial de f por 0. Y entonces desen ustedes cuenta, si ustedes ven de pronto alguno de los ejercicios que les corresponde, todo siempre es ojeando hacia los ejercicios que estamos trabajando. Esta del final ya se parece a algunos de los ejercicios que ustedes están trabajando. Vea, yo inclusive voy a mostrarles por acá, ejercicio 3. Desen cuenta, por ejemplo, la letra A, ya tengo algo por dy, algo por dx igual a 0. La D, algo por dx, algo por dy igual a 0. La E, algo por dx, algo por dy igual a 0. Y entonces, ¿cuál es la misión aquí, hermano? O sea, nosotros aquí como que hicimos lo contrario, ¿no? Partimos de una función y llegamos a la ecuación. ¿Cuál es la misión o qué es lo que ustedes van a hacer? Que todavía no hemos visto cómo lo vamos a hacer, ¿no? Pero la misión es devolvernos, partir de la ecuación y llegar a la función. Repito, ¿qué hicimos acá? Partimos de la función y llegamos a la ecuación. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Partir de la ecuación y llegar a la función. Esa es la misión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar nosotros a abordar aquí? Bueno, ¿y cómo llegamos nosotros? ¿Cómo nos devolvemos, no? Porque pues llegar de arriba hacia abajo pues fue sencillo porque era calcular una derivada de x, calcular una derivada de y pues simplemente llegar a reemplazar. Aquí voy a estarles colocando, recuerden siempre, en la parte derecha o en la parte inferior, ayudas que nos van a servir porque a veces pues uno necesita una integral, necesita una identidad, alguna propiedad de los exponenciales. Entonces siempre que yo les vaya aplicando alguna pregunta, recuerden que aquí hacia los lados generalmente yo les dejo ayudas que les pueden servir para responder a la pregunta que les esté haciendo. ¿Listo? Vamos entonces ahora
a definir, ahora sí, ya más o menos con una idea de lo de lo que tratan las ecuaciones diferenciales exactas, devolvernos en lo que acabamos de hacer, vamos a definir lo que es una ecuación diferencial exacta. Entonces decimos que una ecuación diferencial de esta forma, mire, alguien por dx más alguien por dy igual a 0, ¿sí? Vamos a decir que una ecuación de ese estilo es exacta sobre cualquier región f si es diferencial total de alguna función. En otras palabras, si esta viene de alguna f de x, y igual a c, ¿sí? O sea, lo que les decía yo, me voy a devolver. Si esta ecuación corresponde a alguna diferencial total de una función. Entonces, por ejemplo, en la que hicimos ahorita, voy a devolverme aquí para que pronto puedan tener ahí un ejemplo. Y ahorita vamos a ver muchos más, pero para que ustedes vean sobre lo que tenemos. Esta ecuación que yo tengo, a la que había dicho que si era una igual a una constante, yo había colocado por acá un 0. Esta última, ¿sí? Es exacta, ¿por qué? Porque es la diferencial total de ¿cuál? Pues de esta, de f de x, y igual a x a la 3 menos 6x a xy más y a la 2 igual a c. Esta es diferencial total. Entonces, esta última a la que llegamos, pues sería una exacta porque ya lo vimos, lo comprobamos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ahí ya tengo un ejemplo, pero entonces uno se pregunta, bueno, y si yo no conociera la función, sino me dan directamente alguna de las letras como en las que están trabajando, ¿cómo yo puedo saber rápido, rápido y de una forma clara si es exacta o no, sin conocer la función? Porque eso es a lo que yo quiero finalmente, pero en el primer paso yo no la voy a conocer. Entonces, vamos a definir, ¿listo? A esa función a la que yo quiero llegar, la vamos a llamar, a la que yo quiero llegar, la vamos a llamar función potencial. O sea, la f es la que vamos a llamar función potencial. Entonces, aquí voy un poco a dar una claridad en el sentido de que para probar que es exacta, pues necesito, y después en la solución, necesito aquí tener cosas claras. ¿A mí qué es lo que me van a dar? Su ejercicio, ¿qué le va a dar? Algo de este estilo. Usted que tiene que identificar primero que todo quién es m, lo que acompaña a dx, y quién es n, lo que acompaña a dy. Que si no se la dan así, pero está en la lista de ecuaciones diferenciales exactas, pues hay que tratarla de escribir de esta manera, como ya lo vamos a ver más adelante en algún ejemplo. Por ahí hay una o dos letras que no están de esta manera de entrada, pero pues se pueden escribir pasando a multiplicar algo, pasando a restar algo, se puede hacer. Y en esencia es, recuerden la diferencial total. Miren, acá está el soplete, vea. Aquí está el soplete. Lo que acompaña a dx, ¿qué es? Tiene que ser la derivada de f con respecto a x. Pero ¿quién acompaña a dx? Pues a dx lo acompaña m. Eso quiere decir que la derivada de f con respecto a x tiene que ser igual a m. Y el que acompaña de y tiene que ser igual al que acompaña de y. Mire, ¿quién acompaña de y? La derivada de f con respecto a y. Estas dos ecuaciones que yo acabé de escribir aquí, estas dos, f sub x igual a m y f sub y igual a n, esas dos van a ser la clave para poderme devolver. ¿Sí? Eso es lo primero que yo tengo que identificar y lo primero que yo tengo que saber para poderme devolver en lo que hice en el primer ejemplo. ¿Listo? Entonces, esa es una primera claridad. M igual a F con respecto a X, N igual a F con respecto a Y. Y entonces venimos a hacer el ejercicio de, bueno, cuando me den la ecuación diferencial, ¿cómo comprobamos rápidamente si es o no es exacta? Si yo me puedo devolver, porque ahí viene el detalle, ¿no? No siempre que me den una ecuación de este estilo yo voy a poderme devolver. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cuándo sí me voy a poder devolver? ¿Cuándo sí va a ser exacta? Entonces, hay un resultado, algo importante que ponemos acá, que está en la teoría de las funciones en varias variables, que nos dice que si una función tiene derivadas parciales de primer orden, o sea, fx, fy, y tengo esta ecuación, yo voy a poder decir que es exacta sí cuando coja la m, ¿sí? La que acompaña de x, o sea, esta de acá, y la derive con respecto a y, me dé igual a la n, pero derivada con respecto a x. Voy a centrarme acá un poco, miren la ayuda acá. Recuerden por el paso anterior, aquí es un poco para explicarle el porqué de este resultado. De ustedes miren el paso anterior, la m era f, pero con respecto a x. Entonces, si la m, lo voy a escribir por acá, esto es un solo detalle simplemente, era la f con respecto a x,
pero aquí la estoy derivando con respecto a y, pues cojo a la m con respecto a y, pues es esta con respecto a y. O sea que en realidad esta m con respecto a y es como si fuera a donde yo quiero llegar, pero primero con respecto a x y después con respecto a y. Y lo mismo con la n de x. N con respecto a x, ¿qué será? Recuerden la n a que era igual, mírenla por acá. La n solita acá, ya con el ejemplo vamos a aterrizarlo un poco más. La n solita es f con respecto a y, ¿sí? Pero si la derivo con respecto a x, le voy a poner la x acá y le voy a poner la x acá, pues es como si fuera la función derivada con respecto a y y después con respecto a x. Si me dicen que son iguales, quiere decir que si usted deriva con respecto a x y después con respecto a y, pues le tiene que dar igual a derivarla primero con respecto a y, o sea, cruzadas, x, y después la otra, yx. Este era un resultado que es muy común en el cálculo de funciones en varias variables, en el cálculo multivariado, que decía que si una función tenía continuidad y derivadas de primer orden, estas derivadas combinadas o cruzadas, las llamábamos x, y x, eran iguales. Eso es un poco lo que se está utilizando para poder saber que sí es una ecuación diferencial exacta. Entonces voy a resumir un poco porque aquí uno dirá, uy, no, pues esta vaina, eso cómo se come, ¿no? En esencia y en resumen, vamos a decir lo siguiente. Si usted tiene una ecuación diferencial como esta, o como esta de segundas, o como esta de terceras, que pueden ser muy parecidas a las que ustedes van a empezar a trabajar, y usted quiere saber si es exacta, si sí se puede devolver de una vez, pues entonces vamos a verificar que se cumple que la derivada de la m con respecto a y tiene que ser igual a la derivada de la n con respecto a x. Pero para poder saber eso, pues nos toca por pasos, ¿no? Primero sepa quién es m, sepa quién es n y empiece a derivar como hemos derivado atrás. Para facilidad y para darme a entender un poco más fácil, aquí escribí esos tres ecuaciones diferenciales y escribí, digamos, en una especie de tabla, para poder borrar fácil, la voy a escribir acá. Bueno, voy a escribir aquí con todo y ayuda para que nos quede más fácil todavía. Vamos a completar a cada una, o sea, aquí están los tres de una vez y los voy a resolver en forma simultánea. Entonces, vamos a coger el primero y vamos a verificar si sí es exacta o no. Recuerden que para saber si sí es exacta o no, tiene que ser, aquí la tengo, m con respecto a y igual a n con respecto a x. Entonces, vamos paso a paso. Vamos a llenarlo acá. En la primera ecuación diferencial, ¿quién es m? Miren acá la ayuda. ¿Quién es m en la primera ecuación diferencial? Miren el m, es lo que acompaña a... ¿Cuánto? mxy de x, o sea, xy de x es m. A ver, listo. M, sí, pero miren la ecuación diferencial. Miren el de Ajá. x, lo que acompaña de x es m, ¿sí? Miren Ajá. la primera ecuación Sí. diferencial, ¿qué acompaña de x? Y a la 2. Eso, entonces m dos. es, ya, todavía no estoy derivando. Todavía no, exacto. Aquí solamente es quién es m, no estoy derivando ni mucho, solo m, miren, m solita. ¿Quién es n? Miren la ayuda acá. Lo que acompaña de y. ¿Y eso cuánto es? En mi ejercicio sería 2xy. ¿Sí estamos? Miren, es eso. 2x, y. 2xy. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, señor. Vamos a hacerlo con el de Sí. abajo de una vez para que quede claro. En el segundo, ojo, m es con el de dx, porque es que a veces pasa, por ejemplo, lo del segundo ejercicio, que el de x se lo escriben es acá de segundas. Pero entonces, ojo, el m es el que va con el de x. O sea, en este caso, ¿quién es m? 4y menos 8x. Perfecto. ¿Y quién es n? 5y más 4x. Perfecto. 5y más 4x. En el tercero, ¿quién es m? xy elevado a la 3 más 1. Perfecto. Y el n, x a la 2y. ¿Listo? Entonces, ahí solamente es para identificar quién es m y quién es n. Ahora, sigamos. Voy a derivar m, o sea, voy a mirar las de la primera columna, bueno, la segunda en realidad, y voy a derivarlas con respecto a y. Entonces, ojo, estoy mirando esta. ¿Cuál es la derivada con respecto a y?
2y. 2y, muy bien. Aquí, Sí, señor. esta derivada con respecto a y, la de m con respecto a y, la de 4y es Sería 4. 4 menos, y la de 8x con respecto a y, Sería 8x. no, con respecto a eso, 0, ¿sí? Porque Sí, sí. listo, ojo ahí, ¿no? Lo que acabamos de ver. Sí. Ahora acá, última, derivada de m con respecto a y. Entonces, ahí tengo un y a la 3. Recuerden cómo derivo y a la 3. Bajo el 3, y a la 2, ¿sí o no? 3y. Pero hay una x, entonces aquí hay que poner por x. ¿Sí me entienden ahí? Es como si bajara este 3 a multiplicar y le restaron el exponente, pero el x es como si fuera un 5. ¿Qué pasa si yo les digo cuál es la derivada de 5 por y a la 3? Si fuera un 5 por y a la 3, ¿ustedes qué me dicen? ¿Cuál es la derivada de 5y a la 3? Pues ustedes bajan el 3 por 5, 15, ¿sí o no? 15 y a Ustedes la dicen 2. 3 por 5 y a la 2. Lo que pasa es que ustedes directamente no dejan 3 por 5. Ustedes dicen 3 por 5, pues 15 y dejan ese el 15. Aquí como es x por y a la 3, cuando bajen el 3 a multiplicar, pues les toca 3x y a la 2, porque pues x ya no va a ser un 5, sino una constante que es x. ¿Listo? Bien. Ahora la derivada de n, ahora vamos a mirar es esta segunda columna. Con respecto a x. Ojo que ahora es x. Con respecto a x, ¿cuál es la derivada de este primero? X. Otra vez, si es 3x, ¿cuál es la derivada de 3x? 3. Si es 10x, ¿cuál es la derivada de 10x? 10. Si es 2, la x y bueno, pongamos la y de primeras. ¿Cuál sería la derivada? Con respecto a x. ¿Cuánto? Sería 2y. 2x. 2y, porque la x es la que se desaparece y queda solo el número. En este caso el número sería 2y. ¿Listo? Miremos acá la segunda. La derivada de 5y con respecto a x. ¿Cuánto es la derivada de 5y con respecto a x? 5y. No, porque no hay x. Y si no hay x es como si fuera un número, o sea, 0. ¿Sí? A ver, si yo les digo, ¿cuál es la derivada de 20? Pues 0. Sí, claro. La de Ajá. 10, pues 0, exacto. Y es 5y, yo no veo ninguna x por ahí. Entonces recuerden, la y es como si fuera un número. Entonces esto es un número, pues la derivada es 0. Entonces la del primero es 0, ¿no? Más 0 más. ¿Cuál es la derivada de 4x con respecto a x? 4. 4, muy bien. 4, perfecto. ¿Listo? Y la última, ojo ahí. Derivada de n, esta última, con respecto a x. Entonces, la de x a la 2 es como si bajara el 2, 2x, x, y el y a la 2, y a la 2 es como si fuera un número, ¿no? Porque es y a la 2. Recuerden, y a la 2 es como si fuera un número. Como es con respecto a x, no me importa si está y a la 2, y a la 3, c a la y, seno de y, cualquier cosa, eso es como si fuera un 5, un 10. El número se deja quietico ahí. ¿Listo? Sí, Entonces, señor. listo. Tengo las derivadas. Y uno dice, bueno, ahora miremos a ver. Para yo decir que es exacta, tendría que ver que estas dos últimas columnas, m con respecto a y n con respecto a x, sean iguales. Si son iguales, ya uno por lo menos dice, uy, sí es exacta, sí me puedo devolver. Entonces, por ejemplo, acá, mire, 2y igual a 2y, ¿son iguales? Sí. Sí, ¿Qué señor. significa? Que son exactas, sí me puedo devolver. 4 es igual a 4, pues sí. ¿Son exactas? Sí, entonces sí es una ecuación diferencial exacta. Y el último, 2xy a la 2, 3xy a la 2 y 2x son iguales. Y No, No, a no no se ver, son, paran no son más. iguales. no, pero des en cuenta, no, pero le duele a uno, hermano. ¿Por qué? Porque aquí tiene un 3 y aquí está la misma x, está la y a la 2, está como que casi igual. Entonces aquí pues la respuesta por ahora es, no es exacta, pero a uno le queda en la cabeza que casi, ¿sí? Estas de por sí después, para la parte final, la parte 3 de la que les comenté, cuando casi son que uno vea que como que faltó poquito, hay una forma de volverlas exactas, multiplicando toda la ecuación por algo
Ese algo, pues, es lo que se llama factor integrante. Por eso, esta web se Ajá. llama ecuaciones diferenciales exactas y factor integrante. Entonces, esta última uno dice, no, triste, no me puedo volver, pero se puede hacer algo para sí poderse devolver. Entonces, la puse ahí para que no vean que siempre va a ser sí, 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 no. Si no dieron iguales, pues toca decir que no es exacta y bueno, y mirar a ver qué es lo que sigue, qué es lo que vamos a empezar a ver, pues ya con el correr de la web. ¿Listo? Entonces, esto que estoy mostrando aquí no es cómo se resuelve, no. Es saber si ya sí es exacta, si me puedo devolver de una o si toca hacer algo antes de poderme devolver. ¿Cómo me voy a devolver? Es lo que voy a empezar a explicar ahora. ¿Listo? Pues ahí tenemos ese ejemplo. Esta es una tablita que les puede servir. Ahí de una vez hice 3 ejemplos en uno, pero la misión es saber si es o no es exacta. Entonces no se les olvide, para poder ver si es o no es, tengo que calcular, saber quién es M, saber quién es N, saber cuál es la derivada del M con respecto a Y, saber cuál es la derivada del N con respecto a X y mirar si esas últimas dos son o no son iguales. Si la respuesta es sí, carita feliz, es exacta. Si la respuesta es no, pues hay que mirar a ver si se puede hacer algo. Si no, pues definitivamente no es que siempre se van a poder resolver por este método, ¿no? Pero pues los ejercicios que están propuestos en el numeral 3, pues todos se van a poder resolver por este método. ¿Listo? Vamos entonces a empezar. Aquí hay que estar súper concentrados porque el proceso no es complicado, pero de pronto en el primero o en el segundo ejemplo que yo vaya a hacer acá, pues son varios pasos. Y aquí voy a tener que estar derivando y no solo derivando, también integrando. Entonces, para poder explicar cómo me devuelvo, voy a ilustrar el cómo me voy a devolver con un ejemplo y después hacemos un resumen de qué es lo que hay que hacer. ¿Listo? Para eso aquí sí tengo bastantes ayudas. Miren, lo primero, ¿qué acompaña de X? Vamos a mirar si es exacta, porque qué tal si sea exacta o no sea exacta y entonces ¿para qué se va a devolver si no se puede devolver? Entonces, ¿quién es M? M es lo que acompaña de X. Bueno, voy a escribirlo acá. M es lo que acompaña de X, que es Y a la 2. ¿Sí o no? N, ¿quién es N? Lo que acompaña a de Y, que es 2XY. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Sí, ¿Quién es señor. M? La M va derivada con respecto a Y. ¿Cuál es la derivada de M con respecto a Y? Pues está solita, pues 2Y. Esa sí no tiene lío, ¿no? Y la N la vamos a derivar con respecto a X. ¿Cuál es la derivada de la N con respecto a X? Mire, la X. Queda el Sí, 2 profe. y queda la... Perfecto. Entonces uno, carita feliz, 2Y es igual a 2Y. Conclusión, esta es una ecuación diferencial exacta y sí me voy a poder devolver. Entonces esto lo hice para poder... listo, sí se puede volver. Sí puede, ojo, eso es lo primero, ¿no? Antes de iniciar cualquier ejercicio es verificar si sí se puede volver o no. Porque si no le dan iguales esas dos derivadas parciales, pues grave. Usted puede intentar devolverse, pero no lo va a lograr porque no se puede volver. Solo se puede volver si sí es exacta. Muy bien. Y entonces tenemos esto. Muy bien. Recuerden, aquí tengo la ayuda número 1. La M es la misma. ¿Recuerdan por allá atrás que habíamos dicho que la M era la derivada de la F con respecto a X? Y en mi ejercicio eso es igual a Y a la 2. Y la N, que es la derivada de F con respecto a Y, es igual a 2XY. ¿Por qué? Porque esas dos primeras ayudas van a ser la base y la clave para poder resolver o devolverme, digámoslo así. ¿Qué otra ayuda tengo yo acá? Voy a explicar un poco las ayudas porque aquí el proceso son 4 pasos en esencia. Ahorita se los voy a resumir en 3 inclusive. Otra ayuda. ¿Yo qué es lo que quiero al devolverme? Yo aquí a la final quisiera llegar a cuál es la F. ¿Cuál es la F? Igual a la constante. ¿Recuerdan que era la misión? Partir de la ecuación y llegar a la función, devolverme. Eso es a lo que yo quiero llegar. O sea, cuando yo llegue a esto, habré terminado. Entonces, aquí lo pongo en rojo. Esto es a donde yo quiero llegar. ¿Listo? Y una final que de pronto en la web, en la primera web que yo les hice de variables separables, lo habíamos dicho, y es que cuando usted tiene una integral de la derivada de alguien, ¿sí? Aquí la puse con la variable t para no confundirlos con x y con y, porque pues aquí están y para que no piensen que es una o es la otra. Recuerdan, aquí la tengo, cuando usted tiene integral y derivada, recuerdan que eran casi operaciones inversas, o sea, quedaba la f sin la derivada, casi que era como cancelar integral con derivada y me daba la f, bueno, aquí no es x, perdón, aquí es t, y que no eran inversas totalmente porque a las integrales había que agregarles una constante, entonces por eso no es que se cancele porque finalmente queda una constante, pero casi, ¿no? Porque las constantes aquí ya uno les han enseñado que no son un problema, ¿no? Las constantes uno las puede sacar, las puede acomodar, hay más soluciones, no es un problema, pero es muy útil. Entonces cuando usted tenga una derivada, o sea, imagínense que ustedes tienen la derivada
de f con respecto a w. Pero usted no quiere la derivada, sino usted quiere la f normalita. ¿Cómo lleva a la f sin la derivada? Pues integre con respecto a, si es w, pues con respecto a w. Y cuando haga integral de la derivada, pues va a quedar directamente la función. Esa es un poco la ayuda ahí, ¿no? Porque aquí voy a tener, como se dan cuenta, aquí voy a tener la derivada de f con respecto a x. Voy a tener la derivada de f con respecto a y. Entonces, en algún momento, si usted tiene la derivada y quiere devolverse a la función, que es mi misión, pues tendría que integrar, si va a coger la primera, la que está en rojo, esta que estoy subrayando aquí, para llegar de la derivada a la función original, tendría que integrar con respecto a x. Y en esta azul, si usted tiene f derivada con respecto a y, pero se quiere devolver a la f, que es la misión, tendría que integrar con respecto a y. Esa es un poco la base de lo que vamos a hacer acá. Listo. Entonces, ahí explico un poco las ayudas y ahora sí vamos a empezar a mirar cómo es que se resuelve esta ecuación diferencial. Voy a pasar acá nuevamente para que tenga espacio, que no me gusta quedarme con poquito espacio. Aquí, muy bien, perfecto. Y vamos a empezar a darle solución. Entonces, tengo mi ecuación diferencial. Primero voy a identificar m, ya lo había hecho atrás. M es y a la 2 y n es 2x por y. Yo voy a tratar de numerar los pasos. Va a ser un primer paso. Por preferencia, bueno, aquí yo puedo irme por cualquiera de las dos, m o n, pero pues vamos a coger la primera que aparece, que es m. Entonces, ojo ahí. Yo sé que ¿quién es m? Mírenlo acá. M es la derivada, lo voy a escribir acá. M es la derivada de f con respecto a x. Bueno, de hecho, para que me quede más fácil, lo voy a escribir lo contrario. La derivada de f con respecto a x es igual a m. Es lo mismo, solo que escribí lo de derecha a izquierda y lo de izquierda a derecha. Y entonces, ¿qué acabé de decir? ¿Qué acabé de decir yo? Aquí tengo la f, pero derivada con respecto a x. Pero yo quiero es ¿qué? La f. O sea que para poderme devolver, ¿qué debería hacer? ¿Ustedes qué me aconsejan? Tengo la derivada y quiero llegar a la función. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahí, integrarla. Integrar Integrar la derivada. la derivada, pero la integral va con respecto a x. ¿Sí? Sí, claro, Y eso, porque es m. exactamente, eso es igual a la integral de m con respecto a x. Miren, tengo esta igualdad, que es esta que yo acabé de subrayar aquí, que era una de las ayudas. Si usted integra con respecto a x, ¿cuánto le va a dar por acá? Mire, recuerden, integral con derivada le va a dar f, la f solita. Bueno, escribámosla, f de x, y. Y entonces cuando usted integra f con respecto a x, el resultado le va a dar inmediatamente f, porque la integral y la derivada se anulan. Aquí está un poco la teoría. Ahora hagámoslo en la práctica. Vamos a hacerlo en la práctica. A ver, por acá. La manito, ahí está. Por acá, eso. Entonces vamos a hacerlo en la práctica. ¿Listo? F de x, y, ¿a qué va a ser igual? A la integral de m. ¿Pero quién es m en mi ejercicio? M es y a la 2. Miren el m acá. M es igual a y a la 2. Pero la integral es con respecto a x. Y entonces ahí viene el detalle con las integrales parciales también. Ojo, estoy integrando con respecto a x. Y entonces, como es con respecto a x, lo que tenga y es como si fuera ¿qué? Como si fuera una constante. Como si fuera una constante. Y las constantes de las integrales se pueden sacar, de ¿sí la o no? integral. Entonces, Sí, hermano, sí. aunque sea una letra, hermano, para afuera es Sería que le y digo a la 2 integral de, ¿qué le quedó Y2 adentro? integral de dx. dx. De x. Excelente, vamos muy bien. Ahora, espero que hayan bastantes de los que estuvieron en la web conmigo en variables separables. ¿Recuerdan cuál es la integral de dx? 1 sobre x. No. Recuerden, integral de dx. ¿Qué funciona ahí si solo está dx? Es como si fuera un 1, ¿no? 1, sí, ¿Qué señor. función al derivarla me da 1? Eso, x. Entonces no se les olvide. Sí, Entonces, perdón. esto que está acá es x. ¿Sí o no? ¿Estamos ahí? Saco el y a la 2, es este mismo. Y la integral de x es x.
Pero acá uno dice, mire, aquí tengo f de x, y, f de x, y. ¿A qué llegué? Allí a la 2 por x, pero uno dice, ah, pero le falta la más c, ¿sí o no? Uno dice, no, pero cuando usted está integrando, hermano, le toca agregar la más c. ¿Qué es lo que pasa acá? Ay, hermano, que yo como saqué la y a la 2, recuerden que la y, como estoy integrando con respecto a x, la y es como si fuera una constante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo poner más c, pero podría cometer un error. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí las variables y son constantes. Entonces, esta c podría ser facilito e a la y, porque lo de y es constante. O podría ser y a la 2, porque lo de y es constante. O podría ser y simplemente, porque lo de y es constante. O coseno de y o seno de y. Cualquier función que tenga y solamente puede ser esa c. Entonces, sería impreciso escribir la c, porque cuando usted escribe la c, en realidad es como si fuera un número, y aquí, como es la variable y asumida como una constante, en realidad, para ser un poco más precisos, no vamos a escribir más c, sino vamos a escribir más cualquier función, la vamos a llamar h, que pueda depender ¿de quién? De y. Y entonces esa h de y puede ser un número, puede ser y a la 2, puede ser y a la 5, lo que sea que tenga y o números. ¿Listo? Vuelvo a repetir. ¿Por qué escribo más h de y? Porque como es la integral con respecto a x, lo de y es constante y entonces puede ser esto cualquier cosa que tenga y. Por eso lo escribo así. ¿Se entiende? Sí. Sí, claro, sí, señor. Perfecto. Entonces, ojo ahí que está la clave y esto lo van a repetir ustedes mucho. Entonces, voy a resumir un poco. Para resolver una ecuación diferencial por variables exactas, paso número 1, verifique que es exacta. Eso es clave, ¿no? Paso número 2, coja la m, que es igual a f de x, e intégrela con respecto a x. Cuando haga la integral, al final no le sume c, súmele h de y. ¿Por qué? Porque la y puede ser constante, entonces dejémosla abierta la posibilidad. Ese sería como un resumen hasta ahí. Y entonces uno dice, casi que termino. ¿Cuál era la misión? Mire, la misión era llegar a la f de x, y, ¿no? Igual a c. Entonces, cuando encuentren f de x, y, ya casi que terminan. Mire aquí lo que tengo. Y lo voy a subrayar con rojo porque casi que está la solución. Mire, ya tengo la f de x, y. Ya tengo aquí una... Me hace falta solo saber quién es este h de y. Cuando yo encuentre el h de y, pues vengo y lo pongo acá y estuvo el ejercicio resuelto. El problema es que para poder encontrar ese h de y, pues ahora me toca hacer algo más, ¿no? Porque ese no sale de magia. Entonces, ¿cómo lo vamos a hallar? Mire, aquí ya utilizamos de las ayudas, la primera, que fue con la que arranqué para integrar, pero no he utilizado esta otra, vea, no he utilizado y la voy a poner por acá, la voy a bajar, de que n es igual a la derivada de f con respecto a y. Entonces voy a ponerla acá, n, entonces voy a poner aquí paso 2, un segundo gran paso, recordar, la voy a poner ahí para no estar subiendo y bajando, que n es igual a la f, pero con respecto a y. ¿Y qué es lo interesante aquí? Que n, yo sé quién es n. En el primer paso ya dije quién era n. Mire, n ¿qué era? Lo azul. N es 2 por xy. Entonces lo voy a poner ahí también de ayuda para no estar subiendo y bajando. Mire, n es igual a 2 por x por y. Solamente escribí lo de arriba de las ayudas. Y lo verde es casi la solución. Entonces, como yo no he utilizado esta y ya tengo la f, miren la f bonita acá, pues entonces a esta f, ¿qué voy a hacer? Mire, necesito f sub y, tengo la f, necesito f sub y, y tengo la f, y necesito f sub y, y tengo la f, pero necesito f sub y. ¿Qué hago? Integrarla también. No, f sub y no es integral, es Es una... derivada. Sí. Derivamos, Ah, perfecto, ok. Sí. derivamos con respecto a y. Vamos a derivar con respecto a y. Y entonces lo voy a hacer, mire, f con respecto a y es igual. ¿A cuál voy a mirar? A la de verde, que es la f. Y voy a derivar con respecto a y. Entonces empecemos. Derivada con respecto a y del primer término. ¿Alguien que me lo dicte? Y a la 2 por x, derivada con respecto a y. 2y. 2y y la Ok. x por x, ¿sí o no? Ah, sí. Porque la x es un número que queda ahí. ¿Listo? Más la derivada de h con respecto a y. Ah, pero esa sí tiene y. Pues entonces, como no sabemos quién es h, pues precisamente eso es lo que yo quiero saber, por eso estoy haciendo esto. Pues simplemente coloquemos la h con la comita, que significa derivada
respecto a y, h derivada de y. ¿Listo? Como no sé quién es esta h, pero la estoy derivando con respecto a y, pero esta tiene y, pues simplemente le ponemos la comita de que la estoy derivando. Y entonces ahí tenemos ya la derivada. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Y entonces póngale cuidado que esto ya casi está listo, hermano. Entonces póngale cuidado. Fy es esto de acá. Listo. Pero aquí le dicen Fy, lo voy a escribir Fy, 2yx más h' de y es igual a quién. Miren acá a quién es igual Fy. Es esto es Fy. Es igual a n. Pero n ¿a qué es igual? Mírenlo acá. 2x. 2xy. ¿Me entienden qué hice ahí? Sí, claro. Igualé. ¿Qué igualé? Ajá. La derivada, que era la que acabé de hallar, y el n, que era el que ya tenía desde atrás. Y dese en cuenta acá, no siempre va a pasar esto, ya vamos a ver que no es que siempre se van a cancelar, pero hay muchas, aquí se cancelan bastantes cosas, ¿no? xy y yx es lo mismo, lo voy a hacer aquí con el pasito intermedio. Esto es igual a 2xy, y esto lo voy a pasar a restar menos 2yx. xy es lo mismo que yx, o sea que esto se va con esto, ¿qué le quedó? H derivado H es está igual igual a 0. a Cero. 0, ¿cierto? Y si la derivada, entonces paso 3. ¿Qué quería? No, devolvámonos, no dice, pero esta vaina aquí lo que está haciendo está. Mira, aquí tengo esto y necesitaba el h de y. Cuando usted encuentre h de y, hermano, sonría porque terminó. ¿Qué tengo hasta ahora? No tengo h de y, tengo h' de y. Tengo es la derivada. ¿Y qué necesito? Necesito h de y. ¿Y qué tengo? La derivada. ¿Y qué Ajá. necesito? h de y. ¿Y qué tengo? La derivada. ¿Cómo Aplicamos hago la para...? inversa. Sí, pero entonces Integrarla. integrar, muy bien, integrar la derivada con respecto a quién, pues es y a y. O sea, esto será igual, pero des en cuenta que la derivada es 0, o sea, sería la integral de 0 con respecto a y. Y bueno, aquí ya no es 1, es 0. La integral de 0 es... No sé, profe. 0, ¿no? Esa no aparece mucho, pero la integral de 0, ¿qué funciona al derivarla a 0? Pues la única es 0. Es la 1. Bueno, más c, ¿no? Más las constantes. Más las constantes. ¿Por qué? Porque la derivada de las constantes es 0. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Sí. La derivada de una constante es 0, entonces por eso generalmente, pues, ¿qué es lo que me va a quedar? Simplemente la c. 0 o c. Todo bien. Conclusión. Bueno, ¿y esto a qué era igual? Cuando usted integre, esto es igual a h de y. Recuerden que integral con derivada queda solamente la función. Y entonces, ojo ahí. Luego, devolvámonos, ya terminamos. Ya nos devolvimos, vea. Miren lo verde. Lo voy a volver a escribir lo verde. F de x, y. F de x, y es igual a y a la 2 por x. Escribámoslo aquí. Y a la 2 por x más h de y. Pero h de y, ¿qué nos dio? 0, 0. La C. Bueno, es que, en realidad, pues 0 o c estaría bien. Ya les voy a decir porque con cualquiera de las dos no habría lío. Digamos que voy a escribir el 0. Si escriben c no hay lío. ¿Y por qué no hay lío si escribo 0 o si escribo c? Porque recuerden que la solución, ¿cuál es? Por aquí arriba la tengo. La solución es la f de x, y igual a c. Entonces, la respuesta aquí, cuando ustedes estén resolviendo y llegaron aquí, entonces, ¿cuál es la solución? La solución es lo que les dio la f de x, y, que es y a la 2 por x más 0, bueno, no lo voy a escribir, igual a c. ¿De dónde salió esa c? Porque recuerden que la diferencial es igual a 0, la ecuación está igual a 0 es porque la función es una constante. Entonces, a lo que les dé tiene que poner igual a c. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si aquí no hubiera colocado un 0 sino una c? O sea, imagínense acá que yo hubiera colocado una constante. Pues aquí iría como una más c. Pero esta constante y esta constante no necesariamente son iguales. Esta C puede ser 20 y esta C puede ser 50. Entonces uno ahí le colocaba la comita estilo a lo que hicimos en variables separables. Y cuando pase a restar esta constante con esta otra constante, pues finalmente le queda una sola constante a la parte derecha. Entonces por eso aquí no hay preocupación
en tener que escribir esa constante, pueden dejar el 0 sin problema. Y aquí ya está la solución a la ecuación diferencial. Esta sería la solución a la ecuación diferencial. Y uno dice, uy, eso no está tan sencillo. Pero voy a resumir un poco todo para que se den cuenta que esto es mecanizar. Entonces, tengo mi ecuación diferencial. Primer paso, verificar que sea exacta. Supongamos que ya verificaron que fuera exacta. Primer paso, integramos m con respecto a x. Cuando haga eso, aparece el h de y y al resultado de la f que le dio lo derivamos con respecto a y. Y cuando deriven con respecto a y, lo igualan a la n, a la otra que le dieron. Y cuando tengan esa igualación, ya sé que son muchos pasos, pero ya lo vamos a hacer con el otro para que vean que es un proceso, ¿no? Y cuando lo igualen, van a encontrar la derivada de h. Y finalmente, como tienen la derivada de h, integran esa derivada y van a encontrar el valor de h sin derivar. Y finalmente reemplazarán y nos hemos devuelto. Ahí ya se habrán devuelto. Entonces, resumiendo, integro m con respecto a x, derivo f con respecto a y, igualo a n y despejo la derivada para poder encontrar finalmente h de y. Entonces, aquí traté de resumirlo. Aquí voy a mostrarles un poco. Aquí está un poco el resumen. En realidad pueden ser más, pero lo traté de resumir en 3 para que no queden tantos pasos. Entonces, obviamente hay un paso 0 que es verificar que me pueda devolver, o sea, que es exacta. Pero un primer paso es integrar m con respecto a x. Segundo paso, cuando ya tengan la f, que es lo que está aquí en el paréntesis, vea, f igual a la integral de m. Esa f la derivan con respecto a y la igualan a la n. Ya lo vamos a ver que ya con los pasos va a ser mucho más sencillo. Y cuando tengan eso, despejamos la derivada, que es la que va a tener por ahí, para encontrar la h sin derivar y poder terminar el ejercicio. Entonces, todo un poco resumido en 3 pasos. Entonces, si le quieren tomar pantallazo a estos pasos, para que, pues yo sé que de pronto la primera vez uno no los puede recordar tan fácil, pero para que ustedes vean cuál es el proceso. Y se lo vamos a aplicar a la siguiente ecuación diferencial. ¿Listo? Les voy a dar 2 segundos más para que puedan tomar el pantallazo, que lo tengan ahí a la mano, tómenle una foto y ya entonces vamos a aplicar lo mismo que hicimos con el ejemplo anterior, pero para el siguiente ejercicio. ¿Listo? Vamos a ello entonces. Bueno, misma historia, vamos a resolver la ecuación diferencial que nos están mostrando en estos momentos, 3x a la 2 menos 6y por dx más 2y menos 6x por dy igual a 0. Recuerden que siempre hay un paso inicial. ¿Cuál es el paso inicial? Revisar si es exacta. Verificar si es exacta. O sea, no está escrito dentro de los 3 pasos, pero ese es un paso, porque si no, no se va a poder devolver, amigo. Entonces, primero, ¿quién es M? Bueno, voy a nuevamente para que después no tenga que estar borrando aquí. Uy, perdón, acá. Vamos aquí a mandar esto a mi pizarra. Me voy a arrastrar las ayudas nuevamente. Listo. Vamos a colocar aquí una especie de solución. Listo. Entonces, ¿quién es M? M es lo de dx, o sea, 3x a la 2 menos 6y. ¿Quién es N? N es 2y menos 6x, lo de azul. ¿Hasta ahí correctos? Sí, señor. Sí, señor. Listo. M con respecto a y. M con respecto a y. La derivada de 3x a la 2, como no tiene y, pues es 0, ¿sí o no? Porque es con respecto a y. Y la derivada de menos 6y con respecto a y, ¿cuánto da? Menos 6. Menos 6, perfecto. Ahora n con respecto a x. Con respecto a x. La derivada de 2y, pues como no tiene x, es 0. Y la derivada de menos 6x con respecto a x es menos 6. Chulito, o sea, tranquilo hermano, que usted se va a poder devolver porque menos 6 es igual a menos 6. Entonces sí es exacto. Entonces es exacta. Ahora, como yo ya sé que es exacta, vamos a hacer los pasos. Primer paso. ¿Listo? ¿Cuál es el primer paso? Recuérdenme. Integrar m con respecto a x. Integrar m con respecto a x. Entonces, de una vez, yo sé que esa f, que esa es a la que yo quiero llegar,
es igual, des en cuenta lo que hicimos atrás. Entonces, aquí voy a tratarles de demostrar que es más o menos lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que como este era el primero, tocaba hacerle todas las entrelíneas, pero la conclusión era que la f era igual a la integral de esa m con respecto a x. Entonces, no tienen que volver a escribir este paso intermedio. Directamente ustedes pueden decir, ¿la f a qué es igual? A la integral de la bueno, aquí voy a escribir nuevamente, de la m con respecto a x. Integrar m con respecto a x, reemplacemos. Si de este paso que acabé de escribir no lo quieren hacer y de una vez reemplazan la m, lo hacen sin problema, pero como es el segundo, yo lo hago para que miren que es lo mismo que hicimos ahora ese momento. Entonces, ¿quién es m? M, allá lo tengo arribita, vea, 3x a la 2 menos 6y. Pero ¿con respecto a quién? Con respecto a x. ¿Sí? Y entonces, ¿esto a qué es igual? Voy a separar la integral de 3x a la 2 con respecto a x menos la integral de 6y con respecto a x. ¿Hasta ahí estamos? Separé. Estos son dos términos, hay una resta, los puedo separar las integrales. Entonces, ¿esto a qué es igual? ¿Cuál es la derivada de 3x a la 2 con respecto a x? Saco el 3 y la integral de x a la 2, ¿cuánto es? X a la 3 sobre 3. A la 3 sobre 3. Muy bien. ¿Listo? Menos, y esta. Voy a hacerle un zoom a esta porque en esas que tienen variables diferentes, como que uno a veces tiene, como que, hijo de madre, ¿qué pasó ahí? Recuerden, ¿puedo sacar el 6? ¿Puedo sacar la y? Pregunto. Sí, claro. Claro, porque la integral es con respecto a x. Entonces saqué el 6y de una vez. ¿Qué le quedó? De x. ¿Y cuál es la integral de dx? X. X, muy bien. Entonces esta integral de 6y, sacando todo el 6y porque no tiene x, y la integral de dx es x, pues me da 6y por x. 6y por x. Me voy a devolver acá, y entonces esto es menos 6y por x. ¿Correcto es hasta ahí? Correcto. Más, ¿y qué le tengo que agregar? Normalmente le agrega uno más c, ¿no? Pero aquí no es c, sino más H de y. ¿Por qué? Porque esa constante puede tener y, porque las y son constantes acá. ¿Listo? Por eso es que le agrego ese h de y. ¿Correcto hasta ahí? Pues, ojo que este paso lo vamos a repetir siempre. Conclusión. F de x, y es igual a ¿qué? Bueno, voy a cancelar el 3 con el 3. Le queda simplemente x a la 3 menos este aquí, menos 6 y por x más h de y. Y este es el que yo subrayé en verde. O sea, ya tenemos el primer paso de lo que ya habíamos hecho en el ejemplo anterior. Miren, pues, ¿qué fue lo que hice en esencia? Integrar m con respecto a x. Listo el primer, y ya casi tengo la f, mire, la f está bonita, el x a la 3 ya está listo, el 6y está listo. Me hace falta es el término h de y. Si ya tuviera eso, pues aquí era solo un solo paso y terminaba, ¿no? Ya casi la tenía. Segundo paso, cuando ya tengan esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Derivar f con respecto a Derivar f y. con respecto a y. Muy bien. Derivamos f. Con respecto a y. Y entonces, ojo ahí, derivadas. ¿Cuál es la derivada de x a la 3 con respecto a y? 3x a la 2. No. No, Respecto a sí, y. perdón. Sí, yo los entiendo. Yo sé que esto a veces es difícil. ¿Por qué? Porque uno está que la x, que la y, cambia la x y ahora la y. Tiene que estar uno muy concentrado porque, preciso, llega uno y le baja el y no, grave porque ahí es 0, ¿no? Porque es con respecto a y. La de la mitad, deje el menos, deje el 6, la y se desaparece y queda x, ¿no? Con respecto a y, quedaría menos 6x, ¿correcto? Más, y el último término, pues, ¿qué le queda? Derivada de h con respecto a y. O sea, le pone la comita desde la derivada, porque como no la conozco, pues simplemente le pone la comita. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Y entonces ahora recordemos, cuando ya tenga la derivada con respecto a y, el n es igual a f con respecto a y. Está dentro de las ayudas, es lo que ya hemos repetido muchas veces, n es igual a f con respecto a y, pero la n en su caso, en mi ejercicio, n es 2y menos 6x.
y lo voy a poner acá. Ojo que n es igual a 2y menos 6x. Entonces, reemplacemos. Entonces, yo sé que f de y es igual a n. ¿Pero quién era f de y? Ah, mire, f de y es menos 6x más h' de y. Igual a n. ¿Pero quién era n? Mírela acá. N 2y es menos 6x. 2y menos 6x. Ahí, ¿qué hicimos? Ya derivamos y ya igualamos. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a tratar de cancelar. Mire, el menos 6, despejemos, ¿no? h' de y es igual, dejo el 2y, menos, dejo el 6x, y este que está restando lo paso a la parte derecha, a Suma. más 6x. Y el 6x con el menos 6x se van a Se cancelan. cancelar. Y Ajá. entonces la derivada de h va a ser igual a, vea que aquí no me dio 0, me dio 2y. Y ahí ya casi tengo hecho este paso, ya cuando ustedes lleguen acá ya la van coronando. Porque, ¿qué necesitaban? Recordemos, necesitábamos esta f, pero me faltaba el h de y. ¿Qué tengo aquí? La derivada de h. ¿Qué necesito? H. ¿Para dónde voy? Para h. ¿Qué tengo? Sí. Derivada. ¿Qué tengo que hacer ahora? H aquí Integral. sería igual. Integral pero H. ¿con respecto a quién? Con respecto a y. Mire, este paso que acabé de escribir no es necesario que lo escriban cuando ustedes estén resolviendo sus ejercicios, pero es simplemente para que entiendan cómo h de y entonces va a ser la integral de lo que usted tiene acá, que es 2y, con respecto a y. ¿Listo? Y entonces, conclusión, perdón, acá es eso, h de y, ¿a qué va a ser igual? H de y va a ser igual a 2. La derivada de la integral de y, ¿cuánto es? Y a la. Esto es como si fuera y a la 1, ¿no? Sí, señor. Ya la 2 sobre 2. A la 2 sobre 2. Este 2 es el que lo saco, este sale. Y la integral de y es a la 1, pues y a la 2 sobre 2. Recuerden que aquí yo puedo poner más c, ahí sí ya es una c de número, porque aquí ya no tengo dos variables, sino solo está la variable y, pero no es necesario escribir la constante. ¿Por qué? Porque como a la final va a quedar igualado a una constante, no es necesario escribirla. O sea, yo aquí puedo poner más c y no pasaría nada, pero como después en la solución va a estar la constante, pues no es necesario escribirla. ¿Para qué se complica la vida? Pero lo aclaro nuevamente, ¿no? No es que no se escriba porque, no se escribe porque no es necesario, después se va a suprimir y se va a convertir en una sola constante. Entonces, pues ¿para qué? Ahorrarse en un paso. Cancelamos el 2 con el 2 y entonces h de y es igual a y a la 2. Luego, entonces, ¿cuál era la función que había sombreado en color verde arriba? F de x, y es igual a x a la 3, mírenla acá, menos 6yx, x a la 3, menos 6yx, más h de y. H de y. Pero h de y, miren lo que me dio h de y, o sea, es más Y el que al cuadrado. y a la 2. Y ya habré casi terminado. Digo casi porque solo me falta es pegar a la estocada final. ¿Cuál es la Sí. solución del ejercicio? Igualando Lo a que me dio, 0. igualarlo no a 0, a c. A C, A perdón. c. Sí. Perfecto, muy bien. Más y a la 2 igual a c. ¿Listo? Esta sería la solución. Bueno, que de pronto hay algunos ejercicios en donde en el enunciado le dicen, no, con la condición inicial de que y de, voy a ponerla aquí, de que y de 0 es igual a 1. Recuerden que eso es el menor de los problemas. Si, por ejemplo, está fuera la condición inicial, y de 0 igual a 1, sabemos que Sí, x señor. es igual a ¿qué? A 0. X es igual a 0 y Y es y igual vale. a 1. Entonces, supongamos que esa fue la condición inicial, pero reemplacemos x por 0. Vea, 0 a la 3, menos 6, por y que es 1, por x que es 0, 0, más y que es 1, 1 elevado a al la 2, cuadrado. igual a, C. cancelo 0, c es igual a 1. Y entonces la solución es escribir esta misma de acá. Entonces, x a la 3 menos 6, y por x, más y a la 2, igual a 1. Y esta sería, puede pasarle uno a restar, puede despejarla. Bueno, aquí despejar y no es tan fácil, no es tan inmediato. Ahí ya lo puede. Esta ya es la solución.
¿Listo? Entonces, esto de las condiciones iniciales es, al final, ya cuando la tenga, pues reemplaza, no todos los ejercicios en este caso les van a dar condiciones iniciales, pero en el par de letras que les pusieron condición inicial, no se vayan a preocupar, porque pues al final, ya teniendo esta solución, pues está. Entonces, ojo ahí, ¿no? Entonces, pilas con los pasos. Compruebo que es exacta. Integro con respecto a X. Derivo con respecto a Y. Despejo H' de Y. Integro con respecto a Y. Y estuvo casi que listo. Entonces, esta grabación, pueden seguir esos pasos. Ahí esos son como los tips que siempre yo tengo que tener en cuenta para poder resolver una ecuación diferencial que yo ya sé que es exacta. Y entonces ahí se empieza uno a desanimar. Porque si ya le echaron ojo a sus ejercicios, resulta que de esas 5 no todas son exactas de entrada, ¿no? Algo no, por aquí no me dio igual, y entonces si no me da igual, bueno, esa va a ser la tercera parte de la web. Cuando no les dé igual, pero que usted vea que casi, pues entonces, ¿cómo hacemos para que esa ecuación diferencial yo la pueda convertir en una que sí sea exacta y en la que sí me pueda devolver? Entonces, a eso lo vamos a llamar el factor integrante, ecuaciones diferenciales que se vuelven exactas por factor integrante. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bueno. ¿Bien hasta ahí? Sí, señor. Bien, profe, muy claro. Listo. Bueno, entonces ya hicimos lo fuerte, que es como... Cuando trabajamos ecuaciones que vienen en forma de fracciones, es lo mismo, ¿cierto? Es tener cuidado, tratar de sacar a línea Muy bien. Entonces, de una vez... la ecuación, porque vi algunas que vienen en forma de Listo. fracción, ¿no? Perfecto. Entonces, por ejemplo, esta supongamos. Ajá. Te digo una vez, esto lo iba a decir al final, pero está bien. Hay dos o tres, Claro, dos no. de las... Esa, por Yo veo ejemplo. que No la está voy a como resolver. fácil. No Sí. la voy a resolver, pero para los que les corresponde esa letra, hermano, lo que está dividiendo yo lo puedo mandar a multiplicar y más x a la 2 por y. Arriba me queda de y, ¿sí? Igual, Sí, señor. y voy a dejar el 3x más x y a la 2. Y este de x que está dividiendo lo voy a mandar aquí a multiplicar. ¿Se entendió ese paso? Este a multiplicar y este a multiplicar. Y ya nos deshicimos de la fracción. Bien. Exacto. Y entonces, ojo ahí, esto que está acá lo voy a pasar a restar. Menos 3x más xy a la 2 por dx más y más x a la 2 por dy. Igual, como mandó este para allá, pues igual a 0. Y ahí ya sabe quién es el m, ya sabe quién es el n, y ahí para arriba ya primero ver si es exacta, y si no, pues lo que vamos a ver a continuación. Ah, listo, ¿Listo? bien, profe, gracias. Tenía La esa otra, de una vez, la otra, porque pues esto también de pronto le puede servir a alguien que después vea este resumen. Mire, esta primera ya está bien, la segunda la acabamos de mencionar, la tercera y la cuarta están full. La única que de pronto podría estar un poquito diferente, bueno, no peguemos la condición inicial, que ya dijimos que esa no le genera a uno mucho estrés, es esta. Entonces, en esta, mire, esta pues es similar. Recuerden que si está la y' y usted necesita de x y de y, y' ¿qué es? Derivada de y con respecto a x, ¿sí o no? Más y' es derivada de y con respecto a x. Recuerden que yo puedo escribir y' o puedo escribir de y de x. Más 2xy igual a 0. Entonces, los que les toque esta ecuación, primero escríbala así. Este de x que está dividiendo, voy a multiplicar todo por dx. Si multiplico todo por dx, bueno, lo voy a poner en verde para que se entienda. Mire, voy a multiplicar por dx, voy a multiplicar por dx y voy a multiplicar por dx. Lo que está de verde fue lo que hice. Este se va con este, le queda solo el de y, más 2xy, pues le quedó el de x verde porque ahí no había con qué operar ni cancelar, igual 0 por cualquier cosa, 0. Y mire cómo le quedó de bonita, vea. ¿Sí ven? Ahí ya saben quién es la m, ya saben quién es la n, y ya se van como un tiro. ¿Sí? ¿Estamos? Para los que les tocó esta letra, ahí ya está escrita bonita. Así, uy, no, a mí me tocó una que está fea. Mire, multiplique todo por d, escriba y' como de y de x, multiplique todo por dx, y esta es la ecuación. Este mismo ejercicio es este mismo de acá, y aquí ya sabe quién es mn, y ya puede empezar a trabajar. ¿Listo? Esas son las dos que de pronto son diferentes, pero ahí ya están cómo arrancar a trabajar sin problema. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a la parte fuerte, a lo que venimos, vamos. ¿Cómo? Si ustedes ya verifiquen, no, esta vaina no es exacta, y entonces ahora cómo me devuelvo si no es exacta.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cómo podemos convertir una ecuación diferencial que no es exacta, pero casi, que uno dice, uy, sospecho que esta vaina no me dio igual, pero como que se parecen. Entonces, tenemos una ecuación diferencial de este estilo, una m y una n, que no es exacta, pero supongamos que va a existir una función, esta es la letra mu de x, y, hay una función, cualquier función, que la vamos a llamar el factor integrante, de tal manera que al multiplicar esa función por la ecuación diferencial, el resultado de ese en cuenta, el factor integrante, el factor clave acá, integrante que lo estamos llamando, es mu. Mire la ecuación diferencial inicial, y m por dx más n por dy igual a 0. Multiplico todo por la mu, por la u. Llamémosla u para que sea más fácil de entender. Por la mu esta, u. Entonces, la verde por la m, la verde por la n, la verde, bueno, aquí si uno escribe la verde por 0, si aquí pone la verde aquí también a la derecha, pues sabemos que 0 por cualquier cosa es 0, entonces por eso un poco no aparece acá, pero si la escribo, pues ya sabemos que eso va a dar 0. Y resulta que esta última, cuando ya le multiplico ese término, sí resultó exacta, ¿sí? Entonces, eso es el truco, ¿no? ¿Cómo poder saber? Porque uno, no, pues si a mí me dicen, por ejemplo, les voy a mostrar aquí el siguiente ejemplo para que me den a entender. Nuevamente, casi que como arrancamos la web. La pregunta es cómo hallar el mu, ¿no? Porque pues si a mí me lo dan allá a un ladito, yo simplemente multiplico y ya, no sé, sería un problema menos, ¿no? El problema es cómo poder hallar ese factor. Entonces, voy a darles un ejemplo para que se entienda un poco más. Por ejemplo, esta, mire. De hecho, creo que puede ser parecida a una de las que está trabajando alguno de ustedes. Entonces, por ejemplo, esta, mire. ¿Quién es la M? Esta. ¿Quién es la N? Esta. ¿Quién es M con respecto a Y? M con respecto a Y sería bajo el 3, dejo la X quieta, Y a la 2. N con respecto a X, bajo el 2, X y dejo el Y a la 2 quieto. Entonces, esas son las derivadas. Pero mire que 3x y a la 2 y 2x y a la 2 no son iguales. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? No es exacta. ¿Sí o no? Ahí uno dice, no, pues no, pero vea que casi. 3 y 2. Creo que esta la habíamos hecho atrás también, ¿cierto? La había puesto en la tabla. Entonces uno dice, uy, no, no es exacta. Pero aquí mágicamente les voy a dar un factor que es el que nosotros vamos a llamar factor integrante, que es X. Y lo que voy a explicar a continuación es cómo hallarlo, ¿no? Porque aquí va a ser fácil porque yo ya se los di, ¿no? Y no en los ejercicios no siempre no le van a dar ese valor. Entonces eso es para que se entienda cuál es el objetivo. Bueno, supongamos que hubo un muy buen amigo que ahí me dijo, no, mire, multiplique todo por X y vea que con eso como que puede solucionar el problema. Entonces vamos a ver qué pasa cuando multiplico por X. Entonces, acá. Si multiplico todo por X, miren, a lo rojo lo multiplico por X, a lo azul lo multiplico por X, y al 0 también multipliquémoslo por X como para que no digan que no multiplicamos todo por X, ¿sí? 0 por X, pues 0. Este X por X a la 2 da X a la 3. Y este, como hay una suma, toca este por este y este por este. Entonces, X por X y a la 2, X por X, X a la 2, Y a la 3, más este más, X por 1, este X de acá. Y entonces, ¿qué fue lo que yo hice hasta ahí? Lo que yo hice fue multiplicar la ecuación que me dieron por algo que vinieron aquí de magia y me dijeron que era un factor integrante, que era X, y ya, y tengo una nueva ecuación que es esta última de abajo, véanla acá. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Lo que va a pasar es, ahora vamos a verificar si esta sí es o no es. Miren, tengo una nueva M y tengo una nueva N. Vamos a hallar M con respecto a Y. ¿Cuál es la derivada de M con respecto a Y? Con respecto a Y es bajar el 3. Bueno, deje el X a la 2 quieto. ¿Y a la qué? A la 2. A la 2 porque le resto no al exponente. Ese 3 primero que está ahí es el del 3 que bajó del exponente Exacto. a multiplicar. Perfecto. Lo que pasa es que la constante generalmente uno la escribe de primeras. No es que no valga esto, dejar el 3 por acá en la mitad y el y a la 2. Pero normalmente uno pone la constante, el numerito que está bonito ahí de primeras, ¿no? Es lo mismo, pero se escribe mucho más, digámoslo así, elegante. Es la forma de escribirlo, el numerito de primeras, pero es lo mismo. ¿Listo? Más la derivada de X con respecto a Y. Pero ese X sola y es con respecto. Ese era 0, ¿sí o no? Porque no hay Y. Entonces esta es 0, entonces quedó esta. Y ahora N con respecto a X.
Con respecto a X, la azul, con respecto a X baja el 3, X a la 2 y deja eso de Y quietico porque es como si fuera un número. ¿Correcto? Sí, señor. Miren Sí, la así magia, es. magia, magia. Bajé nada, pues qué gracia. Si ya le salió el X debajo de una piedra, pues eso es lo genial. Cuando usted ya llegue aquí, usted, mire, ahora sí es exacta. Sí es exacta. Y aquí si queremos terminar este ejercicio, que no lo voy a terminar porque necesito explicarles cómo hallar el U, y este pues es uno que ya lo verán en alguna de las letras, pero aquí ya, sí es exacta. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos toca hacer para poder terminar el ejercicio? Primer paso, integrar la E, lo que hicimos en los dos anteriores, e integrar con respecto a X, después derivar con los pasos que ya acabamos de repetir. Cuando ya les dé exacta, ahí para abajo es repetir lo mismo que hicimos con los ejercicios anteriores. Bueno, los voy a poner, me parece que se lo tengo es acá. Me ha cambiado de eso. Lo mismo que hicimos con este, lo mismo que hicimos con este. ¿Listo? Cuando ya les dé exacta, pues repetir los pasos anteriores de cómo devolverme. El truco aquí es, ¿y cómo hallo este U? Pues aquí estuvo muy bonito porque yo se los di, no, mire, el U es este. Pero lo que ustedes van a hacer, en creo que 3 de los 5 o en 4 de los 5, es encontrar el U por sus propios medios. O sea, ustedes van a mirar, primero es exacta, probablemente en la mitad o en 3 de los 5, no, pero casi. Entonces, lo siguiente que van a hacer, como no es exacta, vamos a encontrar este mu, que es con lo que vamos a cerrar la web. ¿Cómo encontrar en el caso de que no sea exacta ese mu, esa u, para que al multiplicar ahora sí ya se pueda devolver? ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? Esto tiene dos, bueno, en realidad son tres, pero en los ejercicios solo se van a aplicar dos, entonces por eso vamos a ver solo esos dos, no necesitamos el tercero. Y es dependiendo si ese mu tiene sola x, si esa función, ese factor, tiene solas y, o el tercero que no va a aparecer ahí es de pronto alguna mu que tiene x y y, las dos. En los ejercicios que ustedes van a trabajar, o bien el u va a tener solas x, o sea, por ejemplo, la que les di yo, x, o u igual a 1 sobre x, o u igual a e a la e, bueno, cualquiera que tenga solo x, o un segundo caso que tenga solo de y, o sea, que la u sea igual a y, o que la u sea igual a y a la 2, o que la u igual sea e a la y, ¿sí? Solo de y o solo de x. ¿Y cómo vamos a saber cuándo es un caso o el otro? ¿Cómo esa u tiene solo de x o cuándo esa u tiene solo y? Vamos a reemplazar, a verificar en la siguiente ecuación. Si depende solo de x es porque esta operación, voy a leerla, que es lo que significa, la derivada de m con respecto a y menos la derivada de n con respecto a x, dividido en n, tiene que tener solas x. Si al hacer ese reemplazo, ahorita les pido 2 minutos de paciencia para que lo vean en el ejemplo mucho más fácil. Si al hacer ese reemplazo les quedaron solas x, carita feliz, por ese lado lo va a encontrar. ¿Cómo lo encuentra? Reemplazando aquí. E a la integral de lo que les dio. Ya con el ejemplo me lo van a entender más fácil. ¿Listo? Y si es con respecto a, digamos que aquí no le dio, aquí al reemplazar le dio también con XY, no le dio con solas X. Entonces intentamos con esta otra fórmula. Derivada de n con respecto a x menos derivada de m con respecto a y sobre m, des en cuenta que ya no es sobre n, sino sobre m. Si esa fórmula quedó solo con la variable y, entonces es porque es el caso 2 y ese mu va a tener solo de y. ¿Cómo lo hallamos? Con este e a la fórmula que acabaron de reemplazar. Entonces les voy a pedir nuevamente un favor para que ahorita me lo entiendan en la práctica. Por favor, tómenle pantallazo o foto a esta tabla porque este va a ser, mejor dicho, nuestra batuta para poder encontrar ese factor integrante. Entonces, por favor, tómenle pantallazo. Voy a dejar 10 segunditos más para que le tomen pantallazo o foto porque esta es la clave de poderlo encontrar. No es un proceso complicado, pero tengo que tener esta información a la mano y si no, de memoria, pues de primer vista va a ser imposible que a uno pues, se grabe esas dos fórmulas y lo de la parte derecha. ¿Listo? Bueno, voy a asumir que ya tienen todos el pantallazo de esta información. Y entonces vamos a mirar entonces, bueno, esto cómo va. ¿Cómo es que voy a hallar ese modo? Esta vaina está como, ay, no, mira, esta vaina no está como tan. Listo. Lo vamos a aplicar con esta ecuación diferencial. Vamos a verificar que no es exacta, porque pues en realidad la idea de aplicar esto es para las que no dio igual. Mire, aquí tengo una M. Bueno, de hecho voy a empezar a llenar la tabla de una vez. ¿Quién es la M acá? Entonces lo de x, ¿no? Entonces m es x a la 3
más Y. ¿Quién es la N? Ojo ahí. ¿Quién es la N? X. Menos X. Si hay un menos, toca con todo y menos porque ese Claro. menos, Uy, sí. ese menos le genera problemas. Y miren las ayudas que tengo por acá. Esas las vamos a utilizar ahorita. Muy bien. M, la de M con respecto a Y, pues esto de X a la 3 es 0. ¿Y la derivada de Y, cuánto es la derivada de Y? Derivada de Y. Con respecto a Y es 0. Ah, la de X a la 3 sí, pero la de Y. Con respecto a Y. Es como si fuera Uno. Y a la 1. Eso, 1. Es bajo el 1, Y a la 0, pero todo número elevado a la 0 da 1, 1 por 1, 1. La derivada de Y con respecto a Y es 1, ¿correcto? Bien. Sí, señor. La derivada de N con respecto a X. Mire la N con respecto a X. Ah, ahí está la X. Pues la de X es 1 y con el menos, menos 1. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Miren, esta y esta no me dieron igual, pero casi, pero casi. Entonces, si ustedes estuvieran arrancando este ejercicio antes, y no me dio 1 y menos 1, ¿será que me equivoqué en algo? No, no se equivocó, hermano. Esa ecuación diferencial simplemente no es exacta de entrada, pero vamos a volverla exacta. Aquí tengo en la columna las dos fórmulas del pantallazo que ustedes tomaron. Esta es la del caso 1 y esta es la del caso 2. De una vez las voy a hacer las dos para que ustedes verifiquen. Ustedes pueden a veces jugársela, no voy a jugármela con la del caso 2 a ver si cuadra o no, pero inténtelo con las dos, a veces funcionan las dos, a veces funciona solo una de las dos, pero aquí les voy a hacerlas con el ejercicio con las dos, pues para que ustedes vean un poco cómo se hace. Mire, voy a restar MY, ¿quién era MY? MY era 1, menos de la fórmula, ojo, menos de la fórmula, NX, pero ¿quién era NX? NX era menos Menos 1. Entonces le queda menos, bueno, escribámoslo aquí, menos 1. Dividido en N. ¿Pero quién es Menos N? Menos X. La voy a escribir acá. Menos por menos da más. 1 más 1, 2. Dividido en menos X. ¿Hasta ahí estamos bien? Este es el resultado. Sí, señor. En el caso 1, ¿qué decía el caso 1? El caso 1 decía que dependía solo de X. Mire el resultado. ¿Tiene solo X? Sí. Entonces, con este yo puedo encontrar ese mu que necesito. Con este puedo encontrar ese mu. Vamos a intentar con este otro, a ver si también por ese lado pudiese yo encontrar otro mu. Vamos a intentarlo. NX, ¿quién es NX? Menos 1. Menos MY, ¿pero quién es MY? 1. Dividido en M. Ahí está el truco. M es X a la 3 más Y. Mírenlo acá el M. X a la 3 más Y. Menos 1, pues da menos 2. Dividido en X a la 3 más Y. Miren este último resultado. Tiene X y también tiene Y. Pero el caso 2 me decía que solo funcionaba para cuando tenía solamente. Recuerden, el caso 1, esta fórmula es para que tenga solo X. Y el caso 2, este es para que tenga solo la variable Y, dependa solo de Y, y esta que dependa solo de X. Entonces este caso 2 tendría que tener solo Y, pero aquí ya hay una X, entonces este carita triste, a llorar, no nos va a funcionar. Ah, pero este caso 1 sí tiene solo X, en este sí es carita feliz. Ahora, ¿cómo vamos? A ver, ¿cómo vamos a encontrarlo? No, aquí hasta ahora me di cuenta que sí funciona. Ahora, ¿cómo lo encuentro? Entonces, miren la parte final de la tabla que ustedes tienen y des cuenta que esta expresión, en el caso 1, espero que estén viendo el pantallazo o la foto para que por favor sepan de qué estoy hablando. Esta es la que estaba aquí en la tabla en el caso 1 al final. Le dicen, ah, si sí funciona en la verificación, esta es la fórmula, ¿correcto? De hecho, voy a arrastrarme aquí todo esto para no tener que estarme devolviendo. Y entonces, como yo ya verifiqué que el caso 1 va a funcionar, miren acá el soplete. Esa mu, que es la que usted está buscando, que es Euler, a la integral, miren lo que está ahí dentro. Es la misma fórmula que usted reemplazó acá. O sea, eso que está dentro, ¿cuánto me dio a mí en el ejercicio? 2 sobre menos X. Eso, muy bien. 2 sobre menos X, pero con respecto a X. Mire, la mu tiene que ser esa misma. Eso, mire, ya lo reemplacé. O sea, esa fórmula que se veía súper fea,
Aquí como ya tuve el reemplazo, ya me dio con X bonito. Des en cuenta que aquí sí voy a poder encontrar el resultado. Mire, lo voy a hacer paso a paso. Voy a sacar el 2 y el menos. Este menos arriba o menos abajo es lo mismo. Recuerden, más arriba y menos abajo. ¿Qué signo queda? Más por menos. Es la misma ley de producto. Menos. Entonces voy a sacar el menos. Voy a sacar el 2. Voy a dejar la integral. Como saqué el 2, arriba es como si le hubiera quedado un 1 y abajo le quedó la X. Repito, saqué el 2, saqué el menos y quedó arriba es como si fuera aquí un 2 por 1. Quedó el 1 arriba y abajo quedó la X. ¿Hasta ahí me entienden? Esta parte, ¿cómo reemplacé? Saqué el 2 y saqué el menos. Sí, ¿Listo? señor. ¿Cuál señor. es la integral de 1 sobre x por dx? ¿Cuál es la integral de 1 sobre x por dx? Logaritmo natural de X. Lo voy a escribir con otro color. Esta integral es logaritmo natural de x. Aquí no hay necesidad de escribir también constantes por lo mismo que les hablaba antes. O sea, aquí cuando estemos haciendo las integrales, la c no hay necesidad de escribirla porque al final todo se va a reducir a una sola. Entonces, aquí no hay necesidad de más c, no. Dejémosla ahí. Menos problemas, menos conflicto, menos oportunidad de equivocarnos. Ahí estamos todos contentos y felices. Ahora uno dice, pues ahí está el factor integrante, pero uno siempre quiere simplificar, ¿no? Porque uno quisiera que le diera x o que le diera x a la 2 o 1 sobre x, que son términos fáciles de multiplicar. Entonces aquí vamos a echarle mano a una de las propiedades claves en los logaritmos. Mire, aquí la ayuda la tengo por acá. ¿Qué dice esa propiedad? Que si a un logaritmo lo está multiplicando algún término, en este caso lo puse con una letra A en azul, ese término yo lo puedo meter dentro del logaritmo en una potencia. O al revés, si tengo una potencia dentro de un logaritmo, ese término lo puedo bajar a multiplicar. Entonces miren el ejemplo que está acá. Es como si esa A que yo puse de azul fuera igual a menos 2. ¿Sí se dan cuenta aquí? El que multiplica el logaritmo es como si fuera el menos 2. O sea que si yo quiero aplicar esa propiedad del logaritmo, voy a dejar el e, que si no me está haciendo nada. Voy a dejar el logaritmo y entonces el x queda elevado a la ¿qué? Menos A la 2. 2. A la menos menos 2, 2. porque sube, si aquí hay peras, sube peras. Si aquí hay 20, sube el 20. Si está menos, pues sube el menos 2, como en todo y signo. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? Sí, señor. Y aquí, recuérdenme, ¿qué pasa cuando tengo un exponencial y un logaritmo natural? ¿Sí? Se cancelan. Simplifica. Esas son operaciones, bueno, son, sí, operaciones inversas. Queda simplemente el x a la menos 2. O sea que el factor integrante es igual a x a la menos 2. Y alguien dirá, uy, profe, pero es que esos negativos no me gustan. Pues listo, no trabaje con negativos. Recuerden que ese, cuando yo tengo una potencia negativa, yo lo puedo ver como 1 sobre x a la 1 ¿qué? sobre x al cuadrado. Positivo. Eso, entonces ahí ya no tiene exponentes negativos y de pronto uno se preocupa, ¿no? De hecho, aquí era la otra ayuda, ¿no? X a la menos n es 1 sobre x a la n. Miren, resumen del cuento. Tiene una ecuación diferencial. Resultó que no es exacta, pero casi. Pues hermano, coja esta tablita, reemplacen estas dos fórmulas. Si en la primera fórmula tiene solo x, funciona por ahí. Entonces reemplazan la primera fórmula que está en la tabla. Si en la segunda fórmula le dio solo de y, pues también puede reemplazar pues es esta misma fórmula, pero pues va a cambiar es esto por esta fórmula de acá, ¿no? Es lo que cambia, es lo único que cambia. Y que la integral ya no va a ser con respecto a x, sino con respecto a y. Y al resolver esa expresión, usted va a encontrar el factor milagroso. Vamos a probar ahora que este factor milagroso que acabamos nosotros de hallar, en realidad sí me convierte esta ecuación diferencial en exacta. Mire, lo voy a tener por acá. Entonces, aquí vamos a darnos cuenta si lo que hicimos quedó bien o no quedó bien. Entonces, ¿cuál fue el factor que nos dio? ¿Cuál fue el mu? El mu que nos dio es 1 sobre x a la 2, ¿correcto? 1 Así sobre es. x. Multipliquemos todo por 1 sobre x a la 2. Vea, lo voy a quedar aquí. 1 sobre x a la 2 y 1 sobre x a la 2 y 0 por 1 sobre x a la 2. Pongámoslo ahí para que digamos que lo estamos haciendo por todo, ¿no? Voy a multiplicar acá. Me quedaría x a la 3 arriba, x a la 2 abajo, más y por una y sobre x a la 2. Entonces, ojo ahí, lo que estoy haciendo es multiplicando lo de verde por lo de negro,
Menos 1 por x, pues x, y abajo x a la 2 por dy igual a 0. Simplifiquemos. Algunos de pronto dirán, no, yo simplifico de una vez. Mira, aquí cancelo 2 con 2, le queda solo el x más y sobre x a la 2 por dx. Cancelo una con una, le quedó menos 1 sobre y una x abajo por dy. Se supone que si yo hice esto bien, este es mi m, este es mi n, y cuando haga la comprobación, esta ya sí debería ser exacta, y ya me podría devolver con los 3 pasos que vimos hace un momento. Vamos a verificar. La m va con respecto a y. Vamos a ver m con respecto a y. Para poder entender esta derivada, porque de pronto no hemos hecho una así, voy a ponerles esta derivada. Pongan mucha atención. Si yo les digo cuál es la derivada de y sobre 5, ¿cuál es la derivada de y sobre 5? O bueno, más fácil, ¿cuál es la derivada de 3y con respecto a y? ¿Cuál es la derivada? 3, perfecto. Y si yo tengo y sobre 5 es como si fuera 1 sobre 5 por y. Entonces, ¿cuál es la derivada de 1 sobre 5 por y? En ese caso sería un quinto. Un quinto. Sí. Un quinto. Ahora, si no es 5, si no es x a la 2, pues ¿cuál es la derivada? 1 sobre X a la 2. ¿sí? Entonces, ahora sí, voy a derivar con respecto a y. X, pues como no tiene y, pues 0. Abriéndolo del parche porque no tiene y, lo lamento, 0, ¿sí o no? Más, ahora, ¿cuál es la derivada de y sobre x a la 2? Lo acabamos de ver. Y sobre x a la 2 es como si fuera 1 sobre x a la 2 por y. Y entonces queda un quinto, pero no es un quinto, sino 1 sobre 1 sobre x a la 2. ¿Correcto? ¿Correcto ahí? Señor. Listo. Ahora, n con respecto a x. Voy a hacerlo por aquí también a un lado. N con respecto a x, porque la derivada, ahí sí, mire, que ahí hay solo x, o sea, ahí no se va a anular nada. Mire, la función es esta, menos 1 sobre x. Pero si yo voy a derivar, aquí le tocaba a 1 subirlo. ¿Cómo lo subo? Dejo el 1, x, esto es como si fuera x a la 1. ¿Cómo lo subo? ¿X a la qué? A Si la lo quiero menos subir, 1. a la menos 1. Y ahora voy a derivar con respecto a x, que es bajar el exponente y restarle 1 al exponente. Bajar el exponente, porque es con respecto a x, ¿no? Con respecto a x. Bajo el exponente, menos 1 por menos 1, 1. X a la qué? Resto 1 al exponente, ¿cuánto daría? Menos 2. Menos 2, muy bien. Conclusión, nos da x a la menos 2. ¿Y x a la menos 2 cómo lo puedo escribir? 1. Como 1 sobre x 1 al sobre cuadrado. x al cuadrado. Y entonces usted dice, no, pues respira profundo y dice, no, sí, todo bien, mire, iguales. Entonces aquí esta ya es exacta. Lo que no era exacta, ahora se volvió exacta. ¿Sí ven? Y entonces, como ya es exacta, para poder terminar el ejercicio, ¿qué debería yo hacer a continuación? Paso 1, integra m con respecto a x, tiene la f, ahora derivo con respecto a y, igual hacemos los 3 pasos otra vez. O sea, lo que tenemos hasta aquí es cómo logramos solucionar el problema de tener una ecuación que no era exacta, pero encontramos un factor integrante que al multiplicarlo, ahora sí nos dio exacto. Entonces, ahora sí, con certeza y con tranquilidad, me voy a poder devolver sin ningún problema. ¿Listo? Vamos a ver aquí, que me interesa. Aquí vimos un caso 1. Puse la tabla, vuelvo a repetir, con las dos fórmulas para que se den cuenta que las dos están porque, por ejemplo, si ustedes hubieran arrancado con la 2 y le dio X y Y mezclados, no va a poder encontrar por ahí absolutamente nada. ¿Sí? Aquí la que me funcionó es esta. No es que todas funcionen con la primera, no es que todas funcionen con la segunda. A veces funciona solo la primera, a veces funciona solo la segunda, a veces funcionan las dos. ¿Sí? Entonces, voy a ver otro ejemplo. Acá, este de acá, este de acá, este es el siguiente. Vamos a mirar, este fue el que acabé de hacer. Este sí, este es el siguiente. Vamos a mirar este. Voy a pasarlo de una vez acá. Aquí, y revisen después en el video, los ejemplos que yo trabajé son, mejor dicho, para que ustedes cuando hagan esos ejercicios vean
se guíen mucho sobre los ejemplos que hicimos acá. No digo que son exactamente iguales, pero hermano, le pegan el palo. Entonces, para que ustedes trabajen sin ningún problema esos ejercicios. Y las dudas, pues ya sabemos que en los foros, por el WhatsApp, por correos, pues se resuelven sin ningún problema. Mire, tengo esta ecuación. Menos y por dx más x más y a la 2 menos 1 por dy igual a 0. Entonces, empecémoslo a hacer. Esta es la m. Entonces, ¿quién es m? Menos y. ¿Quién es n? X más y a la 2 menos 1. La m con respecto a y. Con respecto a y, pues dejo el menos 1, ¿no? Recuerden que la derivada de y es 1. N con respecto a x. La de x es 1. Y a la 2, pues como es con respecto a x, 0 y menos 1, pues 0. Entonces, miren, me dio 1 y menos 1, casi que la misma de la anterior, ¿no? Sino que con los signos, bueno, el menos en la anterior estaba en la casilla contraria. Entonces, aquí nos dimos cuenta que, ¿cuál es el resultado hasta ahí? Que no es exacta, no es exacta. Y vamos a ver con cuál caso nos vamos. Si el caso 1, que es para las que están con solo x, o si el caso 2, que son las que dependen de solo y. Entonces reemplacemos con calma. My, ¿quién es my? Menos 1, menos de la fórmula, nx, pero ¿quién es nx? 1, sobre n, pero ¿quién es n? Vea, x más y a la 2 menos 1. Y entonces menos 1 daría menos 2 sobre x más y a la 2 menos 1. Pregunto, ¿funciona? No, porque No, tiene no, Y. señor. No, No, porque, voy a ver hermano, para nada que con me... Y ahí. Es muy bien. Para que me funcione esa vaina, tiene que tener solo X. Ya vio la Y, se jodió. Y no se puede cancelar. Ahí quedó grave. Olvídese del caso 1, que en el anterior ejemplo era el que me funcionaba. Aquí ya nos jodimos. Entonces, miremos a ver la otra fórmula milagrosa, a ver la de verificación si nos puede servir. Entonces, nx es 1 menos my, que es menos 1. Voy a poner el Menos paréntesis 1. porque eso, dividido en m, que es menos y. Entonces tengo menos por menos más, 1 más 1, 2, dividido en menos y. ¿Me sirve o no me sirve? Sí, Positivo. claro. Sí, Me ahí sirve, exacto. nada con X ahí. Exactamente. Entonces la fórmula ya no es esta que es la de X, ya no es esta porque como no me funcionó, pues carita triste, pero esta que era la de Y, si ustedes miran el pantallazo, pues esa es la que me va a funcionar. Entonces casi que es la misma vaina que hicimos hace un momento, pero no con X, sino con Y. Si se dan cuenta, la que hicimos hace un momento, ya la voy a poner por acá. La que hicimos hace un momento era 2 sobre menos X, pues aquí es 2 sobre menos Y. Pues básicamente hacia dónde queremos llegar. Lo vamos a verificar, obviamente, pero vamos a llegar como a y a la menos 2, no con x, sino con y, porque la fórmula va a ser calcadita, pero con y. Exponencial a la integral, y esto que está dentro fue lo que yo puse aquí en la tabla, que en este caso es 2 sobre menos y con respecto, lo único que va a cambiar es que ya no es con x, sino con y. Y entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Saco el menos, saco el 2, la integral, le quedó un 1, le quedó la y por dy. ¿Listos hasta ahí? Sí, señor. Listo. Sí, Y señor. aquí ya Profe, veo que también cambia el M con respecto a Y y el N con respecto a X, les cambia el signo, ¿no? Exacto, cambió el signo, sí. O sea, ahí, pero des en cuenta que no es exacta de entrada, pero con el solo menos uno dice, uy, solo fue un menos, hermano. Y uno hasta se preocupa cuando uno llega, no, pero seguro me equivoqué en algún signo porque eso tiene que dar igual. No, la respuesta es que no tiene que dar igual. Si hay un signo de diferencia, pues no se preocupe, que lo más probable es que aquí con alguno de estos dos casos usted encuentre algún término que al multiplicarlo, el factor integrante, ¿sí? O sea, no se preocupen si fue por un signo que no dio igual, porque entonces lo que pasa es que no es lineal, no es exacta de entrada, perdón, no es exacta de entrada, pero sí posiblemente se va a poder encontrar un factor que la convierta en exacta. Entonces, listo, esto nos da el logaritmo natural de y, recuerden, y entonces esto nos da e a la logaritmo natural de y a la menos 2, y entonces cancelo este con este, nos da y a la menos 2, 1 sobre y a la 2. Con toda seguridad, al multiplicar por 1 sobre y a la 2, 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 bueno, por 1 sobre y a la 2, esta ecuación nos va a resultar
Exacto. La voy a explicar aquí un poquito, acelerando un poco, porque ya me queda solo un ejemplo y veo que ya casi vamos para las 2 horas, para que no nos quede muy extensa esta grabación. Nos quedaría como 1 arriba, una y abajo, aquí tendría un dx, más, por aquí tendría x sobre y cuadrado, no hay mucho que hacer ahí, y cuadrado sobre y cuadrado nos daría 1, y en el último término menos 1 sobre y a la 2 por dy igual a 0, tendría mi m, tendría mi n, la derivada de m con respecto a y, la misma que hicimos pero con x, y a la menos 1, esta nos da 1 sobre y a la 2, esta es la misma que hicimos pero con y hace un momento, y la de n con respecto a x es lo mismo que hicimos. Si usted tiene x sobre 3, la derivada de x sobre 3 es un tercio. Si tiene x sobre 10, la derivada con respecto a x es un décimo. Pero si tiene x sobre y a la 2, pues la derivada sería 1 sobre y a la 2. Entonces, de este primer término, la derivada es 1 sobre y a la 2. La de 1 es 0 y la de 1 sobre y cuadrado es 0 porque es con respecto a x. Y como solo hay y, pues la derivada sigue siendo también 0. Y entonces, miren, verificamos que efectivamente aquí sí ya me dio igual. O sea que al multiplicar por ese término que acabamos de encontrar, efectivamente estoy convirtiendo esa ecuación diferencial en exacta. Entonces, esto de aquí es un poco la comprobación de esto sí quedó bien. Ahora sí es exacta, ahora sí le puedo aplicar el paso 1, paso 2 y paso 3, integrar, derivar, igualar, listo. Entonces, esa es un poco, este es un ejercicio en donde no sirve el caso 1, pero sí sirve el caso 2. Y cerramos, ya son bastantes ejemplos los que puse, pero es que como son tan diferentes unos de otros, pues eso es bueno, esa punta de ejemplos, porque así es que de pronto uno entiende más fácil las cosas. Cerramos con este, que se parece mucho a uno de los ejercicios que de hecho ya me lo preguntaron y ya dimos una idea de cómo arrancar, ¿no? Entonces ya habíamos dicho acá un poco qué era lo que había que hacer, ¿no? Voy a pasar el 3y más x a la 2 por y a multiplicar. ¿Por quién lo multiplico? Por dy igual, y le quedó el 8x más xy a la 2 multiplicado por el de x que está dividiendo, lo paso a multiplicar. Pero como tiene que estar igualado a 0, pues esto lo va a mandar a restar acá, menos 8x más xy a la 2 por dx. Este lo voy a dejar ahí quietico, más 3y más x a la 2y por dy igual, pues como lo pasó a la parte izquierda, pues esto queda igualado a 0. ¿Para qué? Para saber quién es el m. Ojo, el m va con todo y menos. O si quieren operar el menos por los dos términos, está bien, pero el m va con todo y menos. Y este será el n. Entonces aquí ustedes pueden, sin problema, vamos a ponerlo aquí. M, ¿quién es m? A ver si alcanza. M sería menos 8x más xy a la 2. Cierro. El n sería 3y más x a la 2 por y. ¿Listo? La de m con respecto a x. M con respecto a x. Con respecto a x, voy a dejar el menos ahí quieto, voy a dejar el menos ahí quieto. Con respecto ¿vale? a Y, profe. Perdón, sí, muchas gracias. Sí. No, con respecto a Y, no, ya. Listo, perfecto. Con respecto a Y, muchas gracias. Ahí está la ya letra. No la leo. el sueño hace lo suyo. 0, sí, 0. Aquí tengo un 2 que va a bajar, entonces quedaría como 2, deja la x quieta y y. Listo, con el menos atrás porque ese es un número. Entonces, menos 2x por y. Y n con respecto a x, ahora sí. Con respecto a x, pues de 3y es 0 porque no tiene x. Y este término x a la 2 por y, bajo el 2, x y dejo la y quieta. Entonces, des en cuenta que no es exacta. Pero a uno se queda con rabia, ¿por qué? Porque en realidad lo único que cambia es este signo menos, ¿sí se dan cuenta? Porque es 2xy y por el otro lado menos 2x por y. Y uno dice, casi. Uno dice, casi. Y entonces verifiquemos con cuál de los dos casos, si es caso 1 o caso 2. Miremos, my, menos 2xy, menos nx, 2xy, dividido en n, pero n es 3y más x a la 2 por y. Ahí tendríamos eso hasta ahí, ¿cierto? Inicialmente uno la ve y uno dice, no, esa vaina no
tendría que depender solo de X, ¿sí o no? Porque este caso 1, uno debería que eso solo fuera con letras X, con variable X. Vamos a verificar a ver si sí, porque hay que operar, ¿no? Menos 2XY, menos 2XY, entonces nos da menos 4XY. Y abajo puedo sacar un factor común de ¿qué? Mire, Y y Y, ¿sí o no? Entonces voy a sacar el factor común de Y. ¿Qué le quedó en el primero? Pues el solo 3. 3, Más, ¿qué le quedó en el segundo? X2. X2. Y cancelo la Y de acá con esta Y. Des en cuenta que uno dice, no, pero no, pero sí, en realidad sí, mire, menos 4X porque cancelo la Y y abajo le quedó 3 más X a la 2. ¿De qué quedó dependiendo solamente? De X. De la X. Y como quedó menos 4X sobre 3 más X a la 2, menos, esto en realidad es, bueno, lo que nos dio acá, menos 4X sobre 3 más X a la 2, menos 4X sobre 3 más X a la 2. Entonces, por este caso, yo voy a poderlo encontrar, ¿sí? Y si verificamos con este otro, seguramente también, vea, aquí nos daría NX, que es 2XY, menos MY, que menos por menos da más, entonces más 2XY, sobre M, pero M es menos 8X más XY a la 2. Voy a centrarme aquí, esto solamente lo quiero ver para que ustedes se den cuenta que a veces funcionan los dos casos. Este debería tener solo la letra Y. Entonces 2XY más 2XY, pues 4XY. Y aquí voy a sacar factor común de X. Le queda el menos 8 y le queda, bueno, voy a ponerlo el menos Y a la 2 para dejar el menos de una vez por dentro con los dos. Y cancelamos X con X. ¿Qué le quedó? 4Y sobre, bueno, menos 8 menos Y a la 2. Y quedó con solo la variable Y. O sea que si ustedes se van por el caso 2, este también va a cumplir. Con el caso 1 también va a cumplir. Seguramente el que le correspondió este ejercicio, después de que haga esto y lo ponga bonito y vaya a hallar el factor integrante, pues no hay problema en que se vaya por el caso 1 o por el caso 2, porque por ambos va a triunfar, va a encontrar el factor integrante. Y si se dan cuenta, los términos quedaron similares, o sea, las integrales van a ser similares. En este solo servía el caso 2, en este solo servía el caso 1. Entonces, pueden darse cualquier opción. Solo sirve el primero, solo sirve el segundo, sirven los dos. ¿Sí? Lo preocupante sería que no sirviera ninguno, pero no es el caso de ninguno de los 5 ejercicios. Ya están comprobados, ya están propuestos, pues para que o bien funcione el caso 1 o bien funcione el caso 2. ¿Listo? Ese es un poco el resumen. Bueno, llegamos casi hacia las 2 horas de grabación. Por favor, no se me vayan a ir porque necesito la asistencia. Recuerden que esto da algunos puntos adicionales en la evaluación que ustedes van a obtener para la tarea 1. Voy a dejar en este momento. Uy, la transcripción, ¿dónde está? Ah, bueno, me queda más fácil, la voy a hacer por acá. En este momento en el chat voy a dejar el link de asistencia. En este caso, esta web está programada efectivamente solo como web. Entonces, en este caso, solamente necesitamos diligenciar este formulario. ¿Listo? Este formulario es el que, por favor, mi nombre es James Yair Gómez. Se escribe en su grupo ahí con el tutor con el que están ustedes asignados. Y bueno, eso sería. Voy a dejar aquí de grabar para mirar las preguntas finales, de tener grabación.